La Universidad de Columbia, Nueva York, anunció que los estudiantes que continúen ocupando los edificios del establecimiento y se nieguen a abandonarlos corren el riesgo de ser expulsados de sus programas académicos. Esto tras no cumplir el plazo establecido por la institución para la evacuación de las protestas por la guerra en Gaza. La Comisión Europea abrió una investigación contra la empresa estadounidense Meta, dueña de, entre otras, Facebook e Instagram, por no combatir la desinformación de agentes extranjeros, principalmente rusos, de cara a las elecciones europeas. Tenemos análisis. Y el Consejo de Transición de Haití designa nuevo primer ministro en el país, que aún debe ser confirmado mediante una declaración en el boletín oficial. Este nombramiento se suma además al de Edgar Leblanc como presidente del organismo de transición creado para devolver la seguridad a la nación. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias en France 24. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Abrimos este informativo con la noticia que adelantábamos en titulares. La prestigiosa Universidad de Columbia, Nueva York, dijo que los estudiantes que aún permanezcan en toma en edificios del campus de la universidad y que se nieguen a deponer las protestas pro-Palestina podrían ser expulsados de sus programas académicos. A través de la Oficina de Asuntos Públicos, la universidad indicó que no seguirán aceptando violaciones a las normas de la Casa de Estudios. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Mamen Sala nos amplía. A estas horas continúan las protestas a las puertas de la Universidad de Columbia, que ha sido el epicentro de las protestas en todo el país, y hay cerca de una veintena de manifestantes atrincherados en este edificio que veis detrás de mí, con esas dos pancartas en las que se puede leer "Liberad Palestina". Además, cerca de 200 estudiantes han montado también una barricada a las puertas de este edificio en el interior del campus, por lo que, por una cuestión de seguridad, la institución ha decidido cancelar las clases presenciales y a partir de ahora se impartirán de manera online. Además, también el acceso al campus ha sido restringido únicamente al personal esencial y también a los estudiantes que vivan en alguna de las 7 residencias que hay aquí dentro. Esto supone una escalada de la situación que la Casa Blanca ya ha condenado. Han dicho en un comunicado a lo largo del día de hoy que entienden y respetan la libertad de expresión de los jóvenes, pero no están de acuerdo con las manifestaciones violentas y no legales. Además, también unas manifestaciones que se siguen extendiendo durante todo el día en el país, en las universidades del país. Ha habido detenciones esta mañana también en la Universidad de Texas, en Florida, en Virginia, y de momento los manifestantes que están atrincherados aquí dentro y los que han formado la barricada dicen que no se moverán de ahí hasta que la universidad no acepte sus reclamos, que pasan porque la institución rompa cualquier vínculo económico con empresas que apoyan a Israel, algo que desde la dirección ya han dicho que de momento no van a hacer. Una delegación de Hamás abandonó el Cairo tras el diálogo sobre un alto el fuego con mediadores egipcios y cataríes y también estadounidenses. El grupo asegura estar estudiando una respuesta a la propuesta israelí que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó de extraordinariamente generosa. Pero pese a los esfuerzos diplomáticos, el primer ministro israelí no da el brazo a torcer sobre la invasión a Rafah y dijo que el ejército llegará a la zona con o sin un acuerdo. Mientras Hamás considera una nueva propuesta de tregua con Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu mantiene sus planes de lanzar una operación militar en Rafah, independientemente de alcanzar o no un acuerdo con Hamás. Entraremos en Rafah porque no tenemos otra opción. Destruiremos allí los batallones de Hamás y completaremos todos los objetivos de la guerra, incluida la repatriación de todos nuestros secuestrados. Un anuncio que se aleja de los esfuerzos diplomáticos. Este martes, Hamás abandonó el Cairo tras conversaciones sobre un alto al fuego, una propuesta que el secretario de Estado de Estados Unidos espera que el grupo islamista acepte sin demoras. Hamás tiene ante sí una propuesta que es extremadamente generosa por parte de Israel, y en este momento lo único que se interpone entre la población de Gaza y un alto el fuego es Hamás. Tienen que decidir, y tienen que decidir rápido. De aprobarse el acuerdo, habría un alto al fuego de 40 días, que permitiría la entrada segura de más ayuda humanitaria. Según varias fuentes, el acuerdo exigiría a los militares palestinos liberar alrededor de 30 rehenes. A cambio, Israel liberaría a decenas de palestinos de las cárceles israelíes. Y mientras espera una respuesta de Hamás, Estados Unidos mostró estas fotos del muelle flotante que el ejército estadounidense construye frente a la costa de Gaza.
una iniciativa para la que Israel se comprometió a entregar apoyo logístico, pero que no es suficiente para Estados Unidos, que insiste en la necesidad de una tregua que permita la entrega de ayuda humanitaria. Y siguiendo con la guerra, Israel teme que la Corte Penal Internacional de Justicia emita órdenes de arresto contra funcionarios del gobierno israelí por cargos relacionados con el manejo del conflicto contra Hamas. En vista de lo anterior, Benjamin Netanyahu hizo declaraciones rechazando tajantemente la posible medida. Hay que oír esto para creerlo. La Corte Penal Internacional de La Haya contempla emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios militares y del gobierno israelí como criminales de guerra. Esto sería un ultraje de proporciones históricas. Organismos internacionales como la Corte Penal Internacional surgieron a raíz del holocausto cometido contra el pueblo judío. Fueron creados para prevenir tales horrores y para prevenir futuros genocidios. Bien, avanzamos. La Unión Europea investiga a Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, y la acusa de no hacer suficiente para combatir la desinformación de agentes extranjeros, principalmente rusos, en relación a las elecciones del Parlamento Europeo. La apertura de esta investigación permite a la Comisión adoptar toda una serie de medidas, entre las que podría aplicar una multa de hasta el 6% de la facturación global de Meta. Para comprender el alcance de esta medida, vamos a conectar con Borja Atsuara, abogado experto en Derecho Digital. Borja, un gusto estar contigo. Gracias por estar con France 24. Buenas tardes. ¿De qué manera crees tú que la Comisión Europea puede concluir la acusación que hoy está haciendo? Pues sinceramente como quiera, porque estamos ante uno de los mayores problemas que vivimos no solo en Europa, en el mundo, y es definir qué es información y qué es desinformación, porque todo dependerá del punto de vista de quien lo decida. La Comisión Europea, obviamente, va a decidir qué es desinformación todo lo que ella considere que es propaganda prorrusa, por ejemplo, en la invasión de Ucrania, o aquellos contenidos que pueden desestabilizar un proceso electoral europeo. Pero a su vez, pues Putin considera que es desinformación todas las informaciones que sean contrarias a la versión oficial del gobierno ruso sobre la invasión de Ucrania. Y en vista de lo que estamos conversando, ¿cualquier empresa digital que opere hoy en la Unión Europea tiene la obligación de responder ante la Comisión? Pues así es, porque ahora es Meta, pero hace poco fue Twitter o X, ¿no? Porque se salió del convenio voluntario que tienen firmado con la Comisión Europea, que se dice de buenas prácticas de lucha contra la desinformación. Pero esas buenas prácticas, en el fondo, son buenas prácticas censoras. Es decir, la Comisión le indica a las plataformas qué es lo que, según la Comisión, deben borrar y deben borrarlo rápido. Y ahora tienen, que ha entrado en vigor el 17 de febrero, la ley o el reglamento de servicios digitales, que es por lo que además les pueden poner una sanción de hasta el 6% de la facturación. Con lo cual son medidas muy disuasorias para indicarles a las plataformas lo que la Comisión considera que es desinformación. Con lo cual debemos preguntarnos también si quien decide qué es información y qué es desinformación, porque afecta a la libertad de expresión y a la libertad de información, debe ser un gobierno, una comisión, como la Comisión Europea, o debería ser los tribunales. ¿Y de qué manera las empresas entienden cuáles son sus obligaciones que son decretadas por la Comisión o por la Unión Europea? ¿Hay alguna instancia en donde la Unión Europea se comunique con ellas y puedan entenderlo, o es obligación de las empresas tener claridad sobre estas normas? El convenio que firmaron supuestamente voluntario con la Comisión Europea, todas las plataformas, digo supuestamente porque luego Twitter o X se salió de ese convenio y fue amenazado, ¿no?, por haberse salido. Pues está para eso, para comunicarles la Comisión qué contenidos considera que es desinformación y, por otro lado, para rendir cuentas las plataformas de qué medidas están adoptando para filtrar esos contenidos que la Comisión considera que es desinformación. Clarísima la información, entonces habrá que seguir esperando para ver cómo se desenlaza este conflicto entre Meta y la Unión Europea. Borja Atsuara, abogado experto en Derecho Digital, gracias por estar en France 24. A vosotros. Seguimos avanzando.
Este martes, el Consejo de Transición de Haití nombró al nuevo primer ministro del país. Se trata de Fritz Belisard, ex ministro de Juventud y Deportes, que debe esperar la confirmación del cargo en la publicación oficial del Boletín Nacional del país. En tanto, el Consejo también escogió a Edgar Leblanc, expresidente del Senado, para encabezar el organismo que busca devolver la seguridad a Haití tras la violencia desatada por las pandillas. Hay algunas decisiones importantes que tomar en términos de seguridad. Por eso ayer pasamos todo el día reunidos con el alto mando del Ejército, de la Policía Nacional, las unidades encargadas de la seguridad en el Palacio y los consejeros. Hemos analizado cómo están las cosas hoy, qué falta, qué necesitamos para lograr resultados, porque estamos motivados y ellos también. Vamos ahora a Panamá, donde este domingo 5 de mayo se celebran elecciones presidenciales. Y en este escenario, el máximo tribunal del país convocó a una sesión extraordinaria para decidir acerca de la constitucionalidad de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, contra la aspiración de Mulino, quien es el sustituto del expresidente Ricardo Martinelli. Se presentó un recurso de inconstitucionalidad al no haber sido sometida a votación en primarias ni recibir el acta como candidato de la Junta Nacional de Escrutinio. Y continuamos ahora con el juicio en Nueva York contra Donald Trump. El expresidente fue multado por $9,000 por desacato al tribunal al romper la orden de silencio que el juez Juan Merchan le había impuesto para evitar que Trump criticara a los testigos y cualquier otra persona involucrada en el caso. Merchan considerará si impone más multas por otras declaraciones en una audiencia este jueves y además ordenó a Trump que eliminara las declaraciones de su cuenta Truth Social y del sitio web de su campaña antes de las 2:15 p.m. hora del este. Seguimos avanzando con el caso de México y Ecuador, que ya está en La Haya. La Corte Internacional de Justicia de la ONU celebró este martes la primera audiencia sobre la irrupción de la policía de Ecuador a la embajada mexicana en Quito para la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Hoy fue el turno para que México presentara los argumentos del caso, en el que señaló a Ecuador de cruzar líneas que no debían cruzarse. William Gassop tiene detalles. Comenzó la puja jurídica entre México y Ecuador. En el primer día de audiencia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, México presentó sus argumentos. El país norteamericano pidió la suspensión de Ecuador de las Naciones Unidas por haber conducido una operación policial en su embajada en Quito. Un operativo que, según los abogados mexicanos, viola el derecho internacional. Hay límites en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, Ecuador ha cruzado ese límite. Las acciones de Ecuador no solo han sobrepasado los límites establecidos por el derecho internacional, sino que establece un precedente desconcertante que tiene repercusiones para toda la comunidad internacional. El 5 de abril, fuerzas policiales entraron en la embajada mexicana en Quito para capturar a Jorge Glass. Sobre el ex vicepresidente ecuatoriano pesaba una orden de detención por corrupción, por lo que buscó refugio en la sede diplomática, a lo que México respondió ofreciéndole asilo político. Pero además de la captura, México explicó que la intrusión contradice los principios de soberanía claves del derecho internacional. En el fondo de este caso se encuentra no solo la flagrante transgresión contra México, sino también la seguridad jurídica de todo otro Estado soberano, de toda organización internacional y de todo tribunal en el sacrosanto principio que rige la inviolabilidad de los locales y del personal diplomático. Por su parte, Ecuador anunció el lunes haber presentado una demanda ante la misma Corte contra México por el asilo político a Jorge Glass. El miércoles se escucharán los argumentos de la parte ecuatoriana. Pasamos a Argentina. La ley ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei finalmente pasó su primera prueba en el Congreso, siendo aprobada de manera general en la Cámara de Diputados mientras avanza el debate por capítulos. Con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de ley superó su primer examen legislativo, aunque no el más difícil. En tanto, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte anunció un mega paro contra el paquete fiscal el próximo lunes 6 de mayo. Cerramos nuevamente este bloque de noticias y ya regresamos con más actualizaciones.